Chicos, ¿cómo andan? Capítulo 18. Vamos por el capítulo 18. Entonces, tenemos un análisis distinto que se llama análisis de Logit o discriminante. Es un análisis de lo más interesante. Y la idea de este análisis es poder de alguna manera identificar, caracterizar, darle nombre a los consumidores que tenemos por delante, ¿sí? Y nos va a ayudar también a distinguir, por ejemplo, usuarios frecuentes de los que no lo son. Eh, Hace un tiempo fui a un local, yo la verdad que era la primera vez que compraba dentro de ese, que es una cadena que está acá en Buenos Aires, de ropa. Y agarré un collar, no me olvido más, agarré un collar que me gustó, ¿sí? Y cuando voy a la caja, me cobran la mitad del collar. Y le digo, pero mira, va contra mis intereses, pero te quiero decir que estaba al doble. Ah, no, no, dice, porque ese collar tenía un descuento, ¿no? Claramente, bueno, la verdad que no compré más, pero siempre que paso por ahí me acuerdo, ¿no? Eh, la verdad es que digo, lo que necesitamos es tratar de encontrar a estos usuarios frecuentes para poderles dar algún tipo de premio, a poderles dar algún tipo de descuento, poder darles algo que pueda ser interesante, ¿no? Porque si no, hacemos como tiros de escopeta, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos con todos estos análisis, entonces es como hacer un tiro de mira telescópica y gastar muy bien los recursos escasos que tenemos dentro de todas las compañías. Siendo más al análisis en sí, ¿sí? Vamos a encontrar que es como la inversa de la ANOVA. ¿Por qué? Porque la dependiente va a ser categórica, mientras que este, la predictiva o la independiente va a ser intervalar. ¿Sí? Es justo lo contrario, ahora lo vamos a ver más adelante, de la ANOVA. Bueno, este sería el modelo, ¿sí? Del discriminante. ¿Sí? Entonces, la D, el término D, tiene que ver con la calificación del discriminante que va a estar explicada por un coeficiente más las distintas variables predictivas. Bueno, entonces tiene que ver con desarrollar combinaciones lineales, estos discriminantes, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer una mejor diferenciación entre las categorías de variables dependientes, ¿sí? Y podemos, o vamos, la idea es poder examinar si hay diferencias significativas entre los grupos en función de esas variables predictivas, ¿sí? Determinar también si estas variables predictivas contribuyen más a la diferencia entre los grupos o no, ¿sí? Y poder evaluar cómo con mucha precisión la clasificación de estas variables que vamos a tener de estos grupos. ¿Mm? Bueno, y acá vamos a tener el análisis discriminante de dos grupos, ¿sí? Cuando encontramos que tenemos dos categorías, ¿sí? O cuando tenemos el análisis discriminante múltiple, tenemos tres o más categorías a analizar. Bueno, y acá está la relación que yo les decía antes, en donde la gran diferencia la van a tener entre la ANOVA y el análisis discriminante. Miren una cosa, si ustedes van a las diferencias, las semejanzas, sí, siempre tenemos una dependiente y muchas independientes, sí, que van a explicar esta dependiente. Por eso la fórmula que tenemos ahí arriba, además, sí. Y la diferencia que vamos a encontrar es que justo la ANOVA es justo la contraria. Fíjate que la dependiente, la ANOVA es métrica, ¿sí? Reglita, mientras que la independiente es categórica, ¿no? Que nosotros le decimos pelotita, ¿sí? Pues se ve como una pelotita, como tres pelotitas en el SPSS. Ahora, en el análisis discriminante esto como que se da vuelta. Y vos fíjate que la dependiente es categórica, mientras que la independiente es métrica. Entonces va a depender un poco de cómo vengan dadas las variables y cuál sea mi objetivo, el tipo de análisis que yo voy a realizar. Bueno,
¿Cuáles son los principales estadísticos? Como veníamos diciendo antes, los estadísticos me van a ayudar a que cuando yo lo vea en el SPSS, nosotros no somos estadistas, no vamos a ser estadistas, tampoco, ¿sí? Nosotros utilizamos la estadística para poder tomar decisiones de negocios o poder aproximar resultados al mundo real, digamos, tomados de una manera más científica, ¿sí? Con lo cual, utilizamos los estadísticos con la finalidad de darnos cuenta si nos ayuda a, o que nos ayuden a entender qué es lo que tenemos delante y a qué es lo que tenemos que prestarle atención. ¿Sí? Bien, entonces la correlación canónica que me va a medir, ¿sí?, el grado de asociación entre los discriminantes y los grupos. El valor de F, siempre que vemos la F, le prestamos mucha atención, ¿sí? La F de Fisher, de un matemático, ¿sí? Y la significancia, siempre que vemos la significancia, ponemos mucho el ojo ahí, ¿sí? Y ahí está calculado por a través de nueva one way o de una vía, ¿sí? Y nos da si el modelo es significante o no. El centroide tiene que ver con estas calificaciones, perdón, discriminantes de un grupo, ¿sí? Entonces, cada grupo va a tener un centroide, ¿sí? Y por último, la lambda de Wilks, ¿sí?, que es el estadístico clave para el análisis discriminante. Y normalmente todo esto que son los estadísticos típicos son los que terminamos informando cuando necesitamos plantearlo de una manera, digamos, un poco más formal, ¿sí? ¿Cómo varían? Entre 0 y 1. Cuanto más cerquita de 0, tenemos diferencias entre las medias del grupo. Y cuanto más cerquita de 1, no estamos encontrando diferencias entre estas medias, ¿sí? Bueno, acá tenemos, digamos, los pasos donde formulamos el problema, calculamos los coeficientes, determinamos la P, la significancia, interpretamos los resultados y analizamos la validez. Fíjense que esta parte es casi igual o va a ser casi igual en casi todas las cosas que vamos a ir viendo, en todos los análisis que vamos a ir viendo a través del SPSS. No, no hay mucha diferencia, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? Vamos, en primer lugar, a dividir la muestra. Y normalmente utilizamos una muestra para hacer el análisis y otra para la validación, como vimos en el capítulo anterior. Bueno, y tenemos el método directo, ¿sí?, y el método por paso a paso, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos a través del método directo, incluimos todos los predictivos al mismo tiempo. Mientras que cuando lo hacemos de paso a paso, ¿sí?, la diferencia es que lo vamos a introducir por secuencias. Bien. Bueno, acá tienen entonces una salidita del SPSS. ¿Cómo lo van a ver ustedes desde el SPSS? ¿Sí? Entonces, acá van a ver distintas variables y nosotros vamos a querer saber, ¿sí?, cuáles van a ser más útiles para entender, acá tienen la muestra de análisis, ¿sí?, que lo tienen acá, ¿sí?, para entender cuáles son las variables más interesantes para un centro de vacaciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintas variables como el ingreso familiar, la actitud hacia los viajes, la importancia asignada a las vacaciones, tamaño de la familia, edad de el jefe de la familia, jefa de la familia, cantidad gastada en las vacaciones familiares. ¿Mm? Bien, acá tenemos acomodados los datos dentro del SPSS y aquí tenemos la salida. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que nos va a dar las medias entre los grupos, nos va a dar la desviación estándar y nos va a dar la matriz de correlaciones. Y acá aparece también la lambda de Wilks, ¿sí?, la F, ¿sí?, y bueno, los grados de libertad. Entonces acá vemos, ¿sí?, las
cuáles son las variables que más tienen peso en función de su significancia. ¿Sí? Fíjense, cuanto más cerquita de cero, mejor. Evidentemente el ingreso es una variable muy importante para este centro vacacional, también el tamaño de la familia. Bien, de esta manera vamos a ir elaborando un perfil que nos va a ayudar a interpretar los resultados de este análisis discriminante para ir describiendo a cada uno de estos grupos. Bueno, y luego podemos, digamos, estaría como muy bueno hacer una validación cruzada con justamente la exclusión, en donde lo que vamos a hacer es tomar el modelo discriminante, ¿sí? Y calcularlo todas las veces o tantas veces como encuestados tengamos. ¿Sí? Entonces, cada modelo va a excluir a un encuestado. Entonces, lo que hace el SPC SPSS, de hecho, tarda un montón en hacerlo. Va haciendo, digamos, toda la validación y le saca un encuestado de por vez, ¿sí? Hasta que va encontrando como el mejor resultado, ¿sí? Y de esa manera lo va a ir validando, ¿sí? Y lo que va a ver es cuánta porción de aciertos tiene, ¿sí? Cuántas personas bien clasificadas puede lograr, ¿sí? Si logra una porción de acierto mayor al 50%, se considera entonces como un modelo válido. Yo he logrado hacer alguno con hasta cerca de 70. No he logrado más de un 70% dentro de las muestras. Pero bueno, son análisis muy fuertes también, ¿no? Entonces a veces es como difícil. Acá lo que tenemos es un diagrama de dispersión que me va a indicar, ¿sí? Los elementos por grupo. Entonces ahí vemos los 1, los 2, los 3, ven cómo más o menos se van agrupando. Y de esta manera también me va a marcar los centroides. Y también puedo armar un mapa territorial, ¿sí? Donde me va a ir analizando la pertenencia de cada uno de los grupos. Bueno, y el modelo de Logit lo que trata de analizar es la probabilidad que digamos, cada objeto o cada observación pertenezca a uno de los grupos que le marcamos. ¿Sí? Y utilizamos una variable dependiente que va a ser binaria. ¿Sí? Binaria es sí, no, uno, dos, ¿sí? Es blanco, negro. ¿Sí? Bueno, y tratamos de generar una alternativa al análisis de discriminante en dos grupos. ¿Mm? Bueno, acá tenemos los supuestos, la variable tiene que ser categórica, perdón, la dependiente categórica, la independiente métrica. Este, mm, Bien, no tiene que presentar siempre lo mismo, ¿no? Outliers significativos, no tiene que haber multicolinealidad, como veíamos en los capítulos anteriores. Las varianzas son iguales en todos los grupos, ¿sí? En las variables independientes. Lo mismo va sucediendo con el tipo de distribución. Bien. Hasta acá sigamos con este capítulo, ¿sí? Lo vamos a ver en la práctica para que les resulte, digamos, un poco más analizable. Recuerden que estos son los estadísticos, los análisis más fuertes que tenemos y no son los que más se utilizan. Por ejemplo, utilizamos muchísimo más ANOVA para algunos análisis. Estos son análisis un poco difíciles de utilizar, pero bueno, tenemos que conocer las características. Bueno, chicos, gracias por su tiempo, les mando un beso enorme y bueno, el próximo vamos a hablar entonces de análisis factorial.